La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. En esta noche de 26 de enero del 2022 ya está concluyendo un tanto rápido ya el mes. Está haciendo un poco de frío, yo en lo personal ya estoy pensando en haberme puesto un suéter, pero pues bueno. En esta ocasión, me presento formalmente. Mi nombre es Carlos Sánchez, ya algunos me conocen. Soy licenciado en Psicología Social, soy parte del equipo de la Clínica Humanista. Laboro aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a personas con conductas compulsivas y o adictivas. Y en este caso, es con la intención de enfocar de alguna forma en que los pacientes que aquí residen por determinado tiempo, pues puedan poner parte de su esfuerzo o de su participación en comprender su problemática, que en algunos o generalmente pues es alcoholismo, drogadicción, aunque desde un punto de vista personal concibo el que pues hay cosas todavía más profundas que el hecho del consumo de determinadas sustancias. Entonces, vamos a ir dando un poco más de tiempo para que se vayan integrando otras personas a la transmisión en lo que comparto. Me está acompañando aquí un miembro vital de la clínica, por lo menos del staff de la Clínica Humanista. Aquí ha estado pues, ya un tiempo. Si quieres mencionar tu nombre, no hay ningún problema, salvo que tú lo concibas. Y pues saluda a la audiencia, por favor. Hola, mi nombre es Marco Antonio, soy miembro de la Clínica Humanista. Ok, gracias Marco, pero a ver con un poquito más de fuerza porque creo que no. Mi nombre es Marco Antonio y soy integrante de la Clínica Humanista. Ok, vale, pues muchísimas gracias Marco, gracias por hacerme compañía y eco en esta sesión el día de hoy. Vamos a integrarnos. Gracias por tu compañía, por tu tiempo, por tu colaboración, por supuesto también por el apoyo que me estás dando aquí en la transmisión del día de hoy. Gracias a todos los que se están conectando también, ya veo algunos integrándose. Y para ya no darle más vueltas al asunto, en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el tema de administración del tiempo. Curiosamente, ahorita ya me sentí un poco apresurado precisamente porque me ocupé de otras cosas y pues entre otras parte de esas cosas era distraerme un rato y pues ya cuando vi ya era hora de empezar la transmisión. Entonces qué paradójico. Al final yo lo comentaba la sesión pasada en la que creo que me acompañaba el güero. Esto no es necesariamente, o por lo menos mi intención o la intención del tema no es hablar de técnicas o hablar de herramientas como lo puede ser la agenda, como lo puede ser un calendario o cualquier otro organizador de actividades. Simplemente trata, o la intención es de hablar un poco sobre el sentido y el verdadero significado que tiene el tiempo para las personas, en este caso desde una perspectiva personal, ahondar no solamente en qué hago yo, por ejemplo, con mi tiempo. Obviamente esto no es como tal un anecdotario de cuáles son mis actividades ni demás, sino la intención, entre otras cosas, es más bien encontrarle un fondo, o más bien, sí, encontrarle un fondo de alguna u otra forma. Permítame un momento, por favor. Okay. Ok, vale.
Como mencionaba ya hace la sesión pasada, hicimos mención del concepto o la definición que se tiene del tiempo, que entre otras cosas fue lo que se mencionó, el que era básicamente un medidor o una herramienta que sirve para percibir el cambio que ocurre dentro de una cosa, del estado de una cosa, en el estado en el que se encuentra y en el momento en el que pasa a otra, en el que nos podemos dar cuenta de, pues obviamente de que ciertos recursos, por ejemplo la energía, la vitalidad, las actividades no pueden planearse de la misma forma o simplemente no hay cómo ajustarlo de la misma forma. Quiero hacer énfasis también en que parte de lo que se mencionó en la sesión pasada fue en que la mayoría de las personas no tenemos, o por lo menos voy a hablar por mí, me ha costado trabajo hasta cierto punto poder organizar no solo las actividades, porque insisto, el punto no es realmente hablar de cómo organizo las actividades, sino por qué le dedico el tiempo a determinadas actividades y a otras no. Hace un momento, en la tarde, tuve la oportunidad, como acostumbro, de dar la sesión aquí en la clínica, y algo de lo que hablaba con las personas o pacientes aquí en las instalaciones es precisamente del sentido de las cosas. Algo ya ha comentado Roberto y Alejandro al respecto en diferentes ocasiones, y la vez pasada también hacíamos alusión a una de las características o de las marcas de la existencia que comenta Alejandro constantemente, la cual es la de la impermanencia, que a grandes rasgos o de una forma muy simplificada es ser consciente de que nada es permanente, el mismo nombre pudiese decirlo. El cambio es parte de la misma vida, parte del mismo transcurrir, de existir. El simple hecho de existir me hace acreedor, por decirlo de alguna forma, a que los cambios existan en mí. Sin embargo, no todos los cambios existen de la misma forma, ni se dan por las mismas razones, ni por supuesto son recibidos o vistos de la misma forma. En lo que respecta al tiempo o esta concepción que tenemos, este parámetro que tenemos para poder medir las circunstancias, se ha vuelto algo, desde mi punto de vista, creo que se le ha quitado realmente la importancia que este pudiera tener en un sentido más específico. ¿A qué me refiero? Habitualmente todos tenemos, en la actualidad ya casi cualquier persona, si no es que cualquier persona, tiene acceso a un dispositivo electrónico que le permita calcular no solo días, no solo minutos, segundos, días u horas, semanas, etcétera, sino de verdad la capacidad que tienen los dispositivos electrónicos, tienen la capacidad precisamente de permitirnos observar parámetros todavía más extensos, ya sea en un aspecto hacia el futuro y a través de las rememoraciones, hacia el pasado en lo que respecta a las fotos. Realmente el reloj es una herramienta, al igual que el calendario, pero es una herramienta únicamente. ¿Qué quiere decir? Que las fotos también me pueden trasladar a algún lapso de mi vida, un transcurso en el tiempo precisamente, en el que tenía determinadas características. En alguna ocasión hacían a modo bueno, sí lo vi yo, a modo de un poco de chiste, el mencionar que no es, ver una foto de hace 10 años pudiese representar también verla hace 10 kilos, es decir, no tengo la misma figura que tenía hace algún tiempo, no tengo las mismas características en lo que respecta a mi semblante, en lo que respecta inclusive, ya si me quiero poner un poco más detallado o observar otro tipo de detalles, la forma de hablar es diferente, la forma de pensar es diferente, la forma de percibir ciertas cosas cambia, las relaciones que conservo o que tengo el día de hoy yo podría atreverme a decir, son muy diferentes. ¿Quieres hablarle a la muchita? Son muy diferentes a las que tenía en comparación hace ya algunos años. Las circunstancias, el punto es que las circunstancias han cambiado y con todo y todo, nuevos integrantes se han unido. En este caso, la Mechitas aquí ya estaba insistiendo que quería ser compañía. Personas se van, personas llegan, situaciones cambian. Yo, en lo personal, puedo decir, me he permitido, y es que creo que eso es uno de los puntos importantes a observar, hay una cuestión que realmente es imprescindible.
Para que los cambios surjan, no necesariamente tengo que estar yo de acuerdo con que esto suceda, simplemente ocurren. Lo que pasa con el tiempo es que cuando me detengo a observarlo o me detengo a observar, soy consciente de los cambios que ocurren, pero esté de acuerdo o no, hay ciertas circunstancias que son innegablemente diferentes a las que eran inicialmente o las que eran en algún momento. En esta ocasión, yo por ejemplo, la semana pasada, y esto como comentario, me encontraba aquí con el güero. Por razones personales, por cuestiones de cada quien, el día de hoy me encuentro acompañado de uno de los pacientes aquí en la clínica. No lo vuelve ni menos agradable ni más agradable, simplemente las condiciones cambiaron. Realmente, insisto, el tiempo nada más es una cuestión de poder especificar de qué tiempo a qué tiempo. En este caso fue hace 8 días cuando la situación se modificó, pero realmente no fue los 8 días como tal, sino es una cuestión de un lapso a veces más pequeño. Es decir, como lo comentaba hace un momento en la sesión, o en algunas otras ocasiones también lo he mencionado así, realmente toma muy poco tiempo el poder tomar una decisión que cambie radicalmente la vida de una persona. Por ejemplo, la aceptación, que es uno de los temas que daba ayer Alejandro, hizo una pregunta que en lo personal me hizo un poco de ruido. Él preguntaba a quienes estábamos ahí, que era uno de los compañeros del Samadhi, Eve, y su servidor, que qué fue lo que pasó cuando aceptamos, o por lo personal yo acepté mi condición alcohólica. No recuerdo exactamente cuál era la mención del compañero, del amigo Eve, perdón. Sin embargo, la postura mía fue que me relajó, me dio una oportunidad de descansar. De entrada porque ya no estaba peleando con esa condición de querer convencerme a mí o a otros, de que pues yo no tenía un problema con el alcohol o con las sustancias. Simplemente fue, y que no tiene nada de simple, aceptar que ya no estaba en las condiciones en las que estuve en algún momento. Por ejemplo, cuando inicié en el mundo de las adicciones. Hago mucho énfasis en esta parte, subir una puente. Hago mucho énfasis en esta parte como parte de la experiencia que puedo compartir, no como alguna situación específica en concreto, sino simplemente como una experiencia. El caso es que está en que el poder haber aceptado la condición alcohólica, la cual sigo aceptando o sigo en proceso de trabajar, fue algo que me permitió observar que ya no estaba en las mismas condiciones que cuando empecé, no solo en un aspecto de la edad, sino en un aspecto fisiológico, en un aspecto psicológico, en un aspecto de compañía. No estuvieron las mismas personas cuando inicié un consumo a cuando acepté la condición alcohólica o de drogadicción. No fue la misma situación de cuando yo empecé la carrera en psicología a cuando la concluí. Si algo es cierto, y eso sí lo comentábamos más a profundidad en la sesión de la tarde, es que algunas de las personas que se fueron distanciando, se fueron alejando, o simplemente fueron tomando decisiones que los distanciaban de lo que compartíamos, en algún momento una parte de mí deseaba que las cosas fuesen diferentes, que las cosas fuesen como antes. No sé si alguien en alguna ocasión ha pasado por una situación similar. De hecho, por ejemplo, en lo que respecta a un tratamiento, se tiene un concepto del que se habla mucho, que es el de la recuperación. Y personalmente yo trato de verlo como una pregunta más que como un concepto, es decir, ¿qué es lo que quiero recuperar? Lo que generalmente las personas se responden cuando se les pregunta esto es, lo quiero recuperar todo. Y a lo mejor por características que comento, mi respuesta es, procura ser un poco más específica, es decir, yo no quiero recuperarlo todo, porque hay cosas de las que me alegro, muy en lo personal, haberme deshecho, o por lo menos estar en conciencia de que ya no son convenientes tener. Por ejemplo, podría hablar de la impulsividad, agresividad, irritabilidad, de una facultad para tomar decisiones poco precisa,
de una arrogancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es cierto que hay características en mi persona de hace algunos años que sí me gustaría tener nuevamente, obviamente adaptadas a las condiciones que vivo actualmente. Por ejemplo, la capacidad de asombrarme, la sencillez o la disposición para escuchar a otras personas, que en algún momento eso no es característica de mi adolescencia, sino más bien de mi niñez, el escuchar, el ser alguien que cuestione, la capacidad para dejarme o permitirme divertirme. Digo, el punto está en que dentro de este concepto de recuperación, no todo lo que tuve en su momento fue meramente agradable. Es más, me atrevería a decir, dicen que esas son las cosas que pasan cuando se transmite en vivo. Parte de este concepto a mí me invita a la reflexión precisamente del preguntarme por qué determinadas cosas o determinadas cuestiones dejaron de estar. Pese a que en algún momento algunas de las situaciones o algunas de las personas más específicamente que dejaron de estar, desearía quizá o desee en algún momento que regresaran, el preguntarme por qué se fueron en primer lugar o para qué se fueron, me hizo contemplar que quizá era momento, quizá era tiempo, quizá era lo más conveniente. Quiero especificar que esto es habiendo pasado o estar pasando por un proceso de duelo en el que ya me permití llorarles, gritarles, reclamarles, quizá cuestionarme de manera muy o más detallada. Vaya, lo que me refiero es, me permití sentir lo que tenía que sentir o estoy en proceso de, y llegó posteriormente la sensación de, pues quizá ya era momento o tiempo de dejarlas ir. Decía una frase uno de mis maestros, maestros de vida, a quien agradezco mucho las enseñanzas que pude extraer de lo que decía, era algo que ya han repetido en otra ocasión: nadie tiene hijos para abandonarlos, nadie se casa para divorciarse, nadie inicia un proyecto para fracasar en él. Básicamente, cuando se inicia un proyecto, la intención es meramente que funcione. Las expectativas, las esperanzas o las ilusiones me dicen que quiero que funcione. Desafortunada o afortunadamente no puedo precisar las condiciones en las que yo me encuentro en determinado momento de mi vida no me permiten quizás a cierto punto prever ciertas circunstancias. Por ejemplo, en lo que respecta a una relación de pareja, es muy común, o suelo escucharlo muy comúnmente en lo que es en la terapia individual, terapia grupal también, que las personas se cuestionan o se reclaman de alguna forma a sí mismos y dicen, es que si yo hubiese sabido que el hacer determinada cosa o el decir dar determinada expresión le iba a hacer o iba a generar tanto daño, no lo hubiera hecho. Y este mismo maestro decía, pues la cuestión es que no sabías. Que es importante también aclarar que el hecho de haber tenido falta de conocimiento, o en otras palabras, ser ignorante en ese sentido, no me exime de mi responsabilidad. No se trata de volverlo o volcarlo hacia la culpa, sino el culparme o el deslindarme de mi responsabilidad, realmente no es una cuestión que pueda darme mucho por donde pueda tomar. La cuestión es que dentro de lo que cabe, algo que precisamente permite el tiempo, cuando se concibe como esa oportunidad invaluable y que no retorna, es el poder concientizar sobre lo que ocurre. En algunas ocasiones he escuchado personas que dicen que se arrepienten de lo que hicieron, de lo que dijeron, de lo que tuvieron. Sin embargo, la realidad es que en ese momento, por lo menos en ese lapso de tiempo, en ese momento, les parecía la mejor opción que tenían. Y lo digo también por mí. En algunas ocasiones, pese a que el día de hoy puedo decir, no, es que eso era, a leguas, eso se veía como una estupidez, en su momento yo no lo veía de esa forma. Falta de conocimiento, ignorancia, estupidez, como se le quiera mencionar, inmadurez o de cualquier otra forma, simplemente no tenía los recursos que en el momento actual poseo. Para bien o para mal, insisto, creo que es importante procesar o aprender de alguna forma a procesar ese tipo de eventos, de cuestiones, de situaciones y extraer en la medida de lo posible lo más que se pueda. A ver, ven, o te subes o te bajas. A ver, ven, quédate aquí.
Algo de lo que constantemente se menciona, hace unos momentos, hace unos momentos estaba viendo un video muy interesante, bueno, personal me lo pareció, de los videos ya un poco ya más conocidos de BBVA. No es promoción para nada, ojalá fuera publicidad para la clínica también, en donde se hace mención, no recuerdo el nombre del autor, creo que es un escritor, no quiero confundir con el dato, creo que es un escritor el que precisamente habla del trabajo que él ha realizado en el transcurso de su vida, que básicamente ha sido el hacer manifiesto la importancia del ralentizar las actividades que realizamos las personas. No en el sentido burdo, es decir, no se trata realmente nada más de volverse lento en lo que se hace, sino desde donde yo lo percibo, creo que del cuestionarse para qué se hace. Una reflexión personal es que hay determinados paradigmas que también ven nublado mucho la funcionalidad de las personas. Por ejemplo, se piensa que el que constantemente está en movimiento, constantemente está haciendo algo, es alguien muy productivo. Desafortunadamente, el estar haciendo algo todo el tiempo no es garantía de que lo que estás haciendo sea funcional, productivo, bueno, o que pueda tener beneficio a largo plazo. Lo que puede sí garantizar es que eres, o que la persona de alguna forma puede garantizar, es que es alguien que sabe agilizarse, sabe activarse, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, insisto, el que yo me mantenga ocupado todo el tiempo haciendo diferentes labores o deberes en el transcurso de un día, no garantiza que al final del día mi día va a ser totalmente productivo. Creo que el paradigma podría resumirse como el que está ocupado, de alguna forma, o por resumirlo de algún modo, el que está ocupado todo el tiempo, esa persona tiene muy buenos resultados. Creo que en alguna ocasión, o estoy seguro de que en alguna ocasión, Roberto, si no mal recuerdo, comentaba sobre un concepto que escuché como la pereza activa, que básicamente y a grandes rasgos consiste en mantenerse ocupado para no hacer lo que realmente se tiene que hacer. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, yo tengo como actividad un examen para este viernes. El día de hoy es miércoles y pues básicamente tengo estos 2 días para estudiar, suponiendo que me informan hoy o que el examen está programado así. Entonces, lo obvio, de alguna forma, podría ser el que pues, me prepare precisamente para el examen, que estudie, que repase, que me busque información que pueda ser de utilidad para cuando realice el examen. La cuestión es que hay muchas personas que constantemente, en este mismo ejemplo, me pongo a mí como referencia, tengo un examen que hacer, pero de repente me da por pintar la oficina, por ejemplo. O de repente me da por no sé, ayudar a otras personas con sus actividades. Entonces paso de pintar la oficina, paso a ayudar a otras personas, me voy de repente a la cocina porque se me antojó aprender a cocinar, de repente se me da también la gran idea de aprender un idioma y entonces quiero meterme a clases de alguna lengua, o en esta aplicación de Duolingo me empiezo a buscar de algunos idiomas porque de repente, o al menos eso pareciera, me surge el deseo o la ambición, como lo quieran ver, por ser más productivo. La cuestión es que yo ya tenía una actividad programada y que era de vital importancia, que en este caso era un examen. Podría parecer que el que me haya ocupado de diferentes actividades o de diferentes cosas me generó productividad. Sin embargo, hice algo que suele ser muy común en la situación o en la vida cotidiana de las personas, que es el postergar lo importante. De una u otra forma es poder atreverme inclusive a decir que es una especie de autosabotaje o una forma de autosabotearse. Sé qué es lo que tengo que hacer, sé cuánto tiempo tengo para hacerlo, sé cómo hacerlo, tengo todos los conocimientos y todas las referencias de cómo trabajarlo. Sin embargo, entonces me empiezo a ocupar de cosas que si bien no son menos importantes, por lo menos en ese momento no son relevantes. Entonces empiezo a postergar, y llega un momento donde se presenta el día del examen que era lógico que fuese a llegar,
Y lo primero que me digo es no tuve tiempo para estudiar, aunque tuve 2 días que decidí ocupar en otras actividades. El punto es, a mí me parece un poco, pero hasta cierto punto evidente, el hecho de cómo suelo restarle importancia sin darme cuenta de ciertas actividades, creyendo que el hacer más es ser más productivo. La pregunta que hacía, o la pregunta que me hacía hace un momento con respecto a ¿para qué hago lo que hago? Creo que va muy enfatizado esta cuestión de si sé o si tengo concientizado que el tiempo que invierto en determinadas o en cualquier actividad no va a regresar, es no renovable, no lo puedo, ¿cómo decirlo? No lo puedo recuperar, bueno, ese es el punto. Quizá me enfocaría en hacer actividades que fuesen más productivas. Algo que es muy común en algunas películas, series, quizás hasta literatura, entre otros medios, es cuando a una persona se le dice desafortunadamente que padece de alguna enfermedad terminal. Y hay muchos, he visto en el transcurso de un tiempo, algunos materiales donde una dinámica es algo como eso, es decir, ¿qué harías con tu tiempo si supieses que te queda, por ejemplo, 24 horas? ¿Qué es lo último que harías? ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente inclusive? Hay a quien se le viene a la mente proyectos pendientes, proyectos personales, proyectos del trabajo. Hay quien se le viene a la mente el ir con la persona amada o una pareja, decirle que se le ama, o algún amor platónico, como coloquialmente se le concibe, y declarársele. Hay quien lo primero que piensa es en sus hijos y darles el tiempo o la convivencia que no tuvieron o que no se dieron. Hay quien lo primero que piensa es pues vaya, permitirse hacer determinadas locuras porque el tiempo está corriendo. Creo que la reflexión es muy simple y muy clara. Realmente yo no tengo, y no sé si alguien pueda decir que tiene la certeza de cuánto tiempo es realmente el que le queda. Algo que comentaba igualmente Alejandro cuando mencionó esta cuestión de la impermanencia es nadie tiene garantía de que al salir de casa vaya a regresar. Y quiero enfatizar que esto no es una cuestión de... Me gustaría, y ese es un deseo personal, que no fuese una cuestión de decir, tiene sentido, ya lo entendí, ya lo comprendí, voy en este momento a ir a hacer todo lo que nunca he hecho, o voy en este momento a tomar los cursos que no he tomado, a adquirir las experiencias o las enseñanzas que no he recibido, voy a decir esos perdones que no he dado, o a recibir aquellos que no he recibido, etcétera, etcétera. Creo que no me gustaría que esto fuese un momento de motivación y que al terminar el video, al terminar la transmisión, fuese un día, quizá, 2 días, que si eso es algo que se logra, impresionante, es un gran progreso. Pero el punto es, no me gustaría que esto fuese una motivación de momento. Vaya, que fuese un aspecto para reflexionar con respecto a qué estoy haciendo precisamente. Decía Roberto a modo de como lo dice, y creo que también lo comentaba Alejandro, esta cuestión de, pues dice, domina bien el tema, habla bien del tema, pero se aplica, vamos a ver que también se lo aplica, algo así comentaba. El punto está hablando honestamente, la cuestión del concientizar sobre el tiempo es algo sobre lo que muchas de las ocasiones de forma muy personal me encuentro flaqueando. Porque por más que trato de concientizar, por más que trato de reflexionar de alguna forma hasta el momento sobre las limitaciones que tengo, sobre el tiempo que vivo, vaya, constantemente y a veces sin darme cuenta, regreso a esa monotonía de sentir o creerme permanente, o por lo menos de creer que el día que yo parta de este mundo terrenal, habré concluido con todas las actividades que tenía que hacer, y la realidad, insisto, es que no puedo tener la certeza de cuándo va a ser el último momento en el que me encuentre aquí.
Creo que esta cuestión de la pandemia, mucho de lo que ha hecho Mella es precisamente en esta cuestión de desafortunadamente muchos de los que creíamos que nos íbamos a seguir encontrando, pues no nos encontramos el día de hoy, o no nos encontramos con quienes nos gustaría encontrarnos. Quiero ser un poquito más delicado con esta parte, porque estoy hablando de algo ya quizá más delicado como tal, y es que el recordarnos que tenía, por ejemplo, voy a hablar de mí, el recordarme que tenía ciertas actividades planeadas con determinada persona, que iba a hacer determinadas cosas, o que ibas a decir determinadas cosas a alguien, pues habla precisamente de esta sensación de que soy, como lo dice o lo refieren también, que soy inmortal, y la cuestión y la realidad es que no puedo saberlo, no puedo tenerlo como certeza. Algo de lo que yo platicaba con el güero en su momento cuando hablábamos de qué específicamente de qué es el tema de administración del tiempo, le comentaba que yo cuando lo manejo, o suelo comentar aquí con los compañeros en la clínica, yo le dedicaba, por poner un ejemplo y tomar de referencia nada más, yo le dedicaba, 5 horas al consumo. El día de hoy en un proceso de rehabilitación, haciendo cosas diferentes y demás, haciendo conciencia de la problemática, etcétera, etcétera, me doy cuenta que son 5 horas que me van a quedar vacías, por decirlo de algún modo. Vacías en el sentido de que no hay una actividad por el momento pensada para ese tiempo disponible. Entonces, ¿en qué las voy a enfocar? Hay algo a lo que se le concibe como terapia ocupacional, que básicamente y a grandes rasgos es mantener la mente enfocada en una actividad que me distraiga de un pensamiento obsesivo o de una obsesión, por ejemplo, el consumo. Entonces, en este caso puede ser, por ejemplo, leer, si es que la conciencia, más bien la atención se lo permite a la persona, puede ser el distraerse viendo una película, una serie, hacer una sopa de letras, no lo sé, cualquier actividad. Y al principio, desde mi punto de vista personal, creo que la actividad precisa en eso, exactamente, en el mantenerme enfocado o alejado de determinados pensamientos. La cuestión es que después de realizarlo en repetidas ocasiones, eso se vuelve un hábito. Ahora, podría decirlo, tratando de segmentarlo en partes, la segunda parte sería el enfocar ese tiempo y esa capacidad que ya he adquirido a través de la práctica de enfocarme en una actividad específica, enfocarla en actividades productivas para mi persona. Por ejemplo, digo, no porque leer sea algo no productivo, sino puede ser al principio que empecé con unas lecturas del periódico, de las revistas o de artículos en internet, o el simple hecho de mantenerme ocupado en redes sociales. Pero posteriormente quisiera, por ejemplo, enfocarme más a algo que sea de mi agrado, por ejemplo, en la psicología. Y entonces paso de leer artículos cualquiera a leer artículos relacionados con algo de mi interés, en este caso, insisto, de psicología. Llega un momento en donde tarde o temprano, dice un japonés que anda en internet, tarde o temprano la disciplina vencerá el conocimiento. Y la disciplina yo la resumo como constancia. Traducción: tarde o temprano, después de tanto esforzarme por mantener una actividad, de realizarla de forma constante, va a llegar un momento donde se va a realizar de manera automática. Y el hecho de que sea algo enfocado, algo que me gusta o que sea productivo para mí, lo vuelve no solo productivo, sino realmente nutritivo para algo que me va a producir un bienestar mayor. Espero estar siendo claro con lo que estoy mencionando respecto a cuál es la relación de la administración del tiempo con estos vacíos que quedan, porque en lo personal he visto a personas queriendo cambiar de hábitos o de conductas poco favorables para su persona o para su entorno, y cuando llegan a este punto en donde dejan de hacer lo que hacían y le dejan de dedicar el tiempo a lo que le dedicaban y se encuentran con este lapso de tiempo que aparentemente está vacío, por lo menos sin una actividad específica,
viene el ocio, y si algo se tiene concebido del ocio, dicen la codependencia es la madre de las adicciones, pues el ocio desde mi punto de vista y muy simple sería pues el papá, ¿no? Por ponerle un nombre nada más. El estar desocupado o el estar sin qué hacer, pues a veces presta energía para pensamientos poco efectivos, poco razonables o simplemente innecesarios. No es algo raro o nuevo el hecho de que cuando menos estoy enfocado en realizar una actividad, más pensamientos autodestructivos, más pensamientos catastróficos, más pensamientos fantasiosos ocurren. Por autodestructivos me refiero no simplemente al hecho de intentar o pretender hacerse daño a la persona, sino, por ejemplo, de iniciar algún hábito, por ejemplo, en lo que respecta a la alimentación poco favorable, empezar a tragar chucherías para pronto. El punto creo que también ahonda en lo que respecta a cómo saber en qué actividades es pertinente o no enfocar determinada parte de mi tiempo. No es una cuestión de suplir por suplir o cambiar una cosa por otra porque sí. Quizá al principio podría ser una forma de generar ese cambio, pero llega un momento en donde, retomando lo que mencionaba hace un momento, considero que una vez tomando conciencia de la importancia de mi tiempo, conciencia sobre lo que es el que no va a regresar, conciencia de qué ha estado ocupando o en qué he estado enfocando mi energía, en este caso mi recurso vital, el tiempo, con qué lo quiero, en qué lo voy a enfocar a partir de hoy, es como puedo darme la oportunidad de observar otras oportunidades más benéficas, más provechosas, más productivas, por supuesto más enriquecedoras, no solo intelectualmente hablando o económicamente hablando, sino a nivel pasión, a nivel motivación. Ponía como referencia hace un momento la cuestión de que hay personas que creen que por mantenerse ocupado son productivas. Insisto, creo desde el punto de vista personal, por supuesto, creo que ese es un paradigma y que puede llegar a ser limitante cuando las actividades que se realizan no son enfocadas a algo que realmente produzca beneficio en la persona. Creo que algo de lo primordial o de lo importante a observar es que muchas de las actividades, muchas de las cuestiones que realizo, la gran mayoría han estado enfocadas en pasar el rato, han estado enfocadas en ocupar espacios vacíos o en ocupar momentos de mi atención. Sin embargo, posteriormente creo que los beneficios han sido poco relevantes para un crecimiento. Con esto no quiero decir que todo tiene que ser lectura, que todo tiene que ser cursos, diplomados o cualquier otra actividad, sino hay una frase que en algún momento escuché y no quiero meterme en detalles de cómo, por qué o de quién fue, pero decía, los tiempos de Dios son perfectos. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para estar con la familia, tiempo para estar en el trabajo, tiempo para estar enamorado, tiempo para estar decepcionado, desilusionado, tiempo para sentir, tiempo para pensar, tiempo para ser irracional, ¿por qué no? La cuestión es que lo que preguntaba hace un momento, ¿y en qué momento es oportuno hacer qué actividad específica? Realmente en lo que respecta a una emoción, por ejemplo, no se trata de decir, bueno, voy a estar 5 minutos triste, que se puede hacer, y después a lo que sigue, sino saber en qué momento, qué determinada actividad es oportuna, qué es lo que es, qué es lo que es más conveniente por realizar, qué es lo que es conveniente dejar, qué es lo conveniente por explorar como una actividad nueva, no solo en las actividades, sino
qué relaciones serían importantes considerar el abandonar, si es que se pudiera decir así, qué relaciones interpersonales en lo que respecta a una relación de pareja, relaciones amistades, laborales, académicas, con personas que recién conozco son convenientes seguir abordando y qué otras no. Al final, había una historia que cuenta, creo que fue Bucay, él es psicoterapeuta, según recuerdo, Gestalt, y él cuenta una historia en la que dice, y de manera breve y por supuesto a lo que parafraseándolo, en una ocasión llega una persona a un pueblo, era un viajero y simplemente se dispone a descansar. Se da cuenta, o más bien cuando se da cuenta, percibe que está en lo que pareciera ser una capilla o una iglesia. Entonces, pues encuentra comodidad, sale a explorar un poco y de repente se topa con lo que parece ser una piedra. Cuando la empieza a observar, la limpia, se da cuenta que trae una inscripción en la que dice el nombre de una persona, vamos a ponerle un nombre, Juan Beltrán, por mencionar algo, y dice, y trae una fecha, más bien, perdón, trae una edad, dice 7 años, 7 años, 6 meses, 4 semanas, 3 días, 37 minutos, por poner un número. Al momento o al darse cuenta de que lo que está viendo, él asume que es la lápida, sí, la lápida de un niño, se empieza a entristecer, empieza a sollozar, empieza a entristecerse y se empieza a lamentar y empieza a preguntarse qué habrá pasado con ese niño. Mientras realiza esta acción de entristecerse y cuestionarse, se topa con otra y dice 8 años, 2 meses, 3 semanas, 5 días. Y de repente empieza a darse cuenta que no solo hay 2, sino más. Y empieza a observarlas y algunas dicen 3 años, algunas dicen 5 años, algunas dicen 10 años. Y según recuerdo, por lo menos al momento, es que la que más mencionaba, lo que más edad decía, era la de 11 años. Entonces empieza a lamentarse y a preguntarse a sí mismo qué maldición es la que aqueja al pueblo, que hay un cementerio que está dedicado específicamente a niños. Se encuentra con el encargado del cementerio y le hace la misma pregunta, pero ahora se la hace a él. Le dice, ¿qué es lo que pasa con este maldito pueblo? ¿Por qué los niños mueren tan a temprana edad? El señor, al verlo, primero consternado, confundido por verlo entristecido, y después de escuchar la pregunta le dice, tranquilo, no es lo que usted cree. Realmente estas no son lápidas de niños, son lápidas de adultos. Dice, pero pues no me quiere ver, no me quiere engañar. Aquí la edad más grande es de 11 años. Dice, es que aquí en este pueblo tenemos algo que hemos tomado por hábito, y es que a partir de los 15 años a los jóvenes se les entrega una libreta y un lápiz, y tienen como, vamos a ponerlo así, como sugerencia, el ir escribiendo el tiempo que disfrutan de ciertas actividades. Por ejemplo, primer salida con la chica su primer amor. Primer salida, ¿cuánto tiempo disfrutaste? 2 horas, por ponerlo de referencia también. 2 horas, 17 minutos y vamos a suponer que no hay segundos para no hacerlo tan dramático. Primer salida con la chica, primer sueldo, ¿cuánta satisfacción te dio el ganar ese sueldo? Gastarlo en algo que te gustaba, ¿cuánto tiempo duró la satisfacción de gastar ese dinero en algo que te gustaba? ¿Cuánto tiempo disfrutaste, por ejemplo, de la primera salida con los amigos, de la primera salida lejos, del primer beso, cuánto tiempo duró, etcétera, etcétera? Y todo ese tiempo que estaba marcado en las lápidas, lo iban
era el resumen del tiempo que la persona disfrutó en vida o que pues logró sentirse satisfecha o plena, por ponerle un nombre. Según recuerdo, ahí termina la anécdota. A mí lo que en algún momento me dejó como reflexión, ya tiene tiempo que la escuché, esto no es nuevo, me hizo pensar mucho en cuánto tiempo estaba disfrutando yo de las cosas que hacía. Y hasta cierto punto, por lo menos un momento en el que estaba pensando en esa pregunta, cuánto tiempo he disfrutado realmente de las cosas que hago, hasta me entristecí. No diría que me deprimí, pero sí me entristecí lo suficiente. Y me puse a intentar, por supuesto, hacer cuentas, porque no tengo un dato preciso de cuánto tiempo duró, por ejemplo, mi primer beso, de cuánto tiempo duró el goce por la primera relación sexual, que la verdad, pues no sé cuál sea la experiencia de algunos, pero generalmente en lo que respecta, gracias a la educación o la falta de educación que se provee en algunos sentidos, a veces eso más que ser una relación placentera, a veces es traumática. ¿Cuánto tiempo fue el que duró la felicidad de, por ejemplo, haber visto a mi hija? ¿Cuánto tiempo fue el tiempo que duró de haberla llevado, no sé, a algún primer día de escuela, etcétera, etcétera? No tengo el dato exacto. El punto está en que mucho de lo que reflexioné, o más bien mucho de lo que intenté recordar como tiempo de goce, es en ese momento de mi vida. Yo tenía, pues no tiene mucho, quizás algunos meses la escuché, tenía 25 años todavía. No, me da miedo exagerar, han de haber sido quizá, y tirándome un poco al victimismo, quizá 3 años, quizá 2 años y medio, en lapsos de disfrutar lo que hacía. En eso obviamente se estaba incluyendo la relación que tuve con determinadas personas, la compañía que he tenido de determinadas otras personas, el goce que tuve al experimentar primeras sensaciones de algunas experiencias, etcétera. Y me puso reflexivo también porque al final creo que es una cuestión de ¿y cuánto tiempo más quiero sumar? Digo, si tengo 3 años, si pusiésemos mi edad o si yo pusiera mi edad en lo que he disfrutado, pues sería realmente un bebé, un infante. Decía hace un momento, al inicio de la transmisión, recuperar la capacidad de asombro que tenía cuando era niño. Creo que parte de esa capacidad de asombro es la que me ha permitido precisamente, al recuperarlo o al estar en proceso de recuperarla, la que me ha permitido generar más momentos de disfrute. Algo que yo creo que diferencia mucho a los adultos de los niños, digo de los niños, no de los niñotes, creo que se entiende para algunos la referencia, es el que los adultos dan todo, casi, la mayoría de los adultos, me corrijo, dan casi todo por hecho. Su capacidad de asombro cada vez se va reduciendo más y más y más. En tanto lo que respecta al niño, todo le asombra, todo lo disfruta, o por lo menos la gran mayoría, o por lo menos cuando no se ve reprimido por alguna figura paterna, paterna me refiero a padre o madre, o algún otro familiar que le dice ¿por qué te ríes? O ¿por qué preguntas? O por eso lloras. Ese tipo de cuestiones tan restrictivas para el niño en su momento. Creo que esa capacidad de asombrarse del niño, que en lo personal trabajo por recuperar, es la que me ha permitido ir sumando minutos o segundos a esa metáfora que sale de esta reflexión que hace Jorge Bucay. No sé si el libro sea, o más bien si el cuento le pertenezca a él, pero por lo menos de él lo escuché, para no entrar en debate. Aquí la cuestión es, como pregunta al aire, o pregunta para quienes están conectados, que ahorita voy a leer un poco de quienes están. Si pudieran ponerlo, ¿sí? Si pudieran ponerlo los momentos, si pudiéramos sumar los momentos de goce, de disfrute, en los que se sintieron apasionados por lo que hacían, en los que se sentían enamorados de su vida, por decirlo de alguna forma,
Si pudiéramos sumar todos esos momentos, segundos, minutos, horas, si es el caso, que ojalá lo sea, o días, ¿cuánto tiempo sumarían hasta este momento de su vida? Tomando, por ejemplo, o de referencia una media, yo tengo 26 años actualmente, estoy hablando de que hace algunos 6 meses, más o menos, estaba todavía contemplando que tenía sumados ya 3 años o 2 años y medio, tentativamente. Mi expectativa, por lo menos con esa edad, y visualizándolo como lo comenta la historia, que se me hubiese entregado esa libreta a partir de los 15, tentativamente en 10 años tendría que hacer otros 3 años y medio más. La cuestión es que qué tan enfocado el día de hoy estoy precisamente a hacer que esa parte siga sumando. Es decir, y traducido de una forma quizá más simple, es el qué tan feliz o qué tan satisfecho me siento, y la pregunta es para todos, por supuesto, qué tan satisfecho me siento con lo que hago el día de hoy. Por favor, que no se entienda nada más a un aspecto o a un área, que si lo puede servir de referencia, adelante. ¿Qué tan satisfecho me siento el día de hoy con las relaciones que mantengo en mi vida? Amistades, de pareja, si es el caso, laborales, con conocidos, con otros entornos en los que pudiese estarme involucrando. ¿Qué tan satisfecho me encuentro con mi trabajo? ¿Qué tan satisfecho me encuentro con mis hobbies, si es que tengo? ¿Qué tan pleno me siento conmigo mismo, por supuesto? Es decir, ¿qué tanto disfruto? ¿Qué tanto soy capaz, por ejemplo, y tomando ya lo un poco más simple, qué tan capaz soy de contarme un chiste y de reírme de él, por ejemplo? ¿Qué tanto disfruto de mi compañía? O por el contrario, ¿qué tanto procuro distraerme estando con alguien más para no estar conmigo mismo? Si es el caso de que disfruto de mi compañía, ¿qué tan seguido lo hago? Algo muy común aquí, desafortunadamente, por lo menos sí, creo que sí lo puedo mencionar así, o según como cada quien lo quiera concebir. Desafortunadamente, poniéndolo o tratando de ponerlo en datos concretos, un porcentaje muy bajo de las personas familiares, por supuesto, que realizan los internamientos de algún familiar o de algún familiar, muy poco tiempo es el que se dedican realmente a hacer actividades que les apasionan, cosas que les gustan. Generalmente el tiempo que tienen lo enfocan en estar cuidando a alguien más, en estarle siguiendo el rastro. Me he atrevido obviamente pidiendo autorización a algunas personas con quienes ya hay un poco más de confianza, me he permitido inclusive preguntarles y hasta sugerirles, cuando me lo permiten, el salirse a tomar un café con sus amigos, sus amigas, el permitirse ir a tomar un masaje, el permitirse irse de vacaciones o cualquier otra actividad, pero que sea para ellos, o sea, para su propia persona. Porque constantemente cuando platico con una familia y me dicen, es que me siento muy cansado, que generalmente son cansadas, me siento muy cansada de estar siguiendo a mi familia, pues la pregunta a veces sale sin quererlo, y ¿qué hace cuando él está bien? Dice, pues procuro mantenerlo que siga así. O sea, desde donde lo veo, o desde donde lo puedo observar, cuando su familiar está mal, por decirlo entre comillas, o está en consumo, su labor o su misión a la que se enfocan es en buscarlo, internarlo y procurar que se mantenga bien. Posterior, cuando sale, o más bien en ese lapso en el que su familiar está, por ejemplo, aquí en un proceso de internamiento, en el que saben que comen, que saben que tienen sus actividades rutinarias, etcétera, es tiempo que le dedican al teléfono a estar preguntando, y esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que las familias se merecen, lejos de estarme enfocando en actividades personales, no sé, insisto, irme a comer un helado o cualquier otra actividad, es dedicarle tiempo al teléfono para preguntar cómo se encuentra mi familia. Digo es con todo el respeto, porque se entiende la preocupación, o creo comprender la preocupación que sienten algunas familias
creo comprender hasta cierto punto también la incertidumbre que se experimenta de no saber o no poder tener una certeza de cómo está, o por lo menos de verlo. Sin embargo, es a lo que me refería en un principio cuando mencionaba que hay ocasiones en las que realmente no puedo tener el control de las situaciones, y el estarme preocupando, que ahí también en la palabra hay una connotación muy, muy específica, el estarme preocupando de algo o de alguien a quien no puedo controlar, ver, observar o percibir, por mencionarlo así, pues es quitarme o restarme de alguna forma tiempo que podría ocuparme de cosas que sí me podrían generar mayor certidumbre. Precisamente en esta palabra es el prefijo pre, es de una forma explicada, simple, podría ser el antes de, y el ocuparse, bueno, el dedicarse a. Entonces, la preocupación como concepto y como referencia breve sería el ocuparse de algo antes de tiempo. Por ejemplo, estoy preocupado porque no sé, tengo un familiar que viene para casa o viene a la casa, y estoy preocupado porque no me ha marcado. Pues, ¿cuánto tiempo te dijo que tardaba en llegar? ¿Cuánto tiempo es el que se hace? Y digo, esto es por ponerlo de referencia nada más. ¿Cuánto tiempo es el que se hace del punto de partida al punto de destino? ¿Cómo se fue? Es decir, el tiempo varía de transporte, por ejemplo, transporte público a un transporte privado. Varían aspectos como el tráfico, si de repente llueve también la gente como que se ralentiza un poco. O sea, son distintos factores los que pueden variar para que yo realmente pueda ocuparme de saber con precisión en qué momento va a llegar, en este ejemplo, mi familiar. La cuestión es que de lo que sí me puedo ocupar es de hacerle una llamada y saber o preguntar cómo está o en dónde viene. Punto fin. Creo que el concepto o el aspecto de la preocupación refiere muchas veces a generarse, a veces sin darse cuenta o sin ser consciente de ello, un entorno de estrés, de ansiedad, de saturación. En un sentido, decía una frase ya bastante choteada, la de si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? Y si puedes hacer algo, pues, ¿para qué te preocupas? O viceversa. El punto está en, habemos quienes entendemos esta frase o esta cita, sin embargo a la hora de la aplicación es difícil trabajar con ella, porque muchos de esos aspectos que no puedo controlar, quizá podría decir de alguna forma, están relacionados a un aspecto de también aprender a controlar mis emociones. Y quiero hacer énfasis por mencionarlo, nada más de control no es sinónimo de represión. Controlar mis emociones en ningún sentido significa reprimir mis emociones. Es decir, que yo controle mi enojo no significa que no me enoje. Que yo controle mi tristeza no significa que no me entristezca. Que yo que yo controle mi alegría no significa que no me ponga feliz por determinadas cosas. Simplemente, que no tiene nada de simple, es una adecuada gestión de estas emociones, que al final de cuentas se traducen como energía. Pues algo muy parecido o algo similar, podría decir, pasa con lo que es la cuestión del tiempo. No se trata de lo que daba de referencia hace un momento, el que mucho hace o el que se llena de actividades no siempre es productivo. Sería cuestión de ir limpiando la agenda, por ponerlo de alguna forma o como referencia de un aspecto. Sería ir limpiando la agenda, qué actividades ya no son funcionales, qué actividades ya no son productivas, qué actividades ya no me dejan un beneficio a corto, mediano o largo plazo, qué actividades me conviene dejar de hacer, traducido en otros aspectos. Con el estar con determinadas personas determinado tiempo, me priva de hacer qué otras actividades o acompañarme de qué otras personas. Decía en alguna ocasión, creo que era Roberto, si no mal recuerdo, que decía, las relaciones, sería conveniente que las relaciones, palabras más, palabras menos, que las relaciones en mi vida sumaran, no que restaran. Hay quienes están en relaciones en las que
lo que más acontece son conflictos, son peleas, son discusiones, son riñas, son hasta mentadas de madres, son insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay quien se resiste o persiste en querer estar dándole vida a esa relación porque tiene de alguna forma la esperanza o la expectativa o la creencia de que en algún momento la otra persona va a cambiar por el simple hecho de que va a cambiar. Es decir, lo preguntaba en alguna ocasión, ¿cuándo cambian las personas? Y hay quien decía, pues cuando quieren. No, hay quien simplemente, ni aun queriendo, si no tienes los elementos para poder cambiar, el cambio simplemente no se va a generar. Los que se cambia cuando se puede, no hay quien tiene las oportunidades y simplemente no cambia. Aquí, por ejemplo, en el aspecto de las adicciones, se dice que el tratamiento no es para el que lo quiere, perdón, no es para el que lo necesita, sino para el que lo quiere. Pero para poder querer de una u otra forma, también se necesita haber observado una situación o una condición previa al por qué quiero cambiar, es decir, cuando se genera una necesidad. Espero estar siendo claro con esta parte porque al final también creo que es una cuestión de ver los motivadores u observar los motivadores por los cuales quiero que se ejerza determinado cambio. Hay quienes somos, o por ejemplo en mi caso personal, en algunas etapas o transcursos de mi vida me he visto motivado por el hartazgo, por el ya no querer vivir en determinadas condiciones o bajo determinados condicionantes. En algunas otras ocasiones me he visto motivado o me he sentido motivado por las compañías que en su momento llego a tener o he llegado a tener. En algunas otras ocasiones me he motivado por el miedo a no perder o el miedo a perder algo. En algunas otras ocasiones me he visto motivado por el enojo, por la cuestión que muy similar al hartazgo, es querer poner límites en determinadas situaciones o en determinadas relaciones. En algunas otras ocasiones me he motivado o me he visto motivado por esta cuestión de en otras ocasiones me he visto motivado por el deseo, más que por el hartazgo, también por el deseo de aspirar a cosas diferentes en el transcurso de mi vida. No hay, desde un punto de vista personal, motivadores adecuados o inadecuados. Cada quien tiene razones personales por las cuales decide ejercer un cambio en su vida. Aquí la cuestión es aprender de alguna u otra forma o reaprender, por decirlo de algún modo, a que esa motivación pueda generarse como algo constante o por lo menos como algo renovable. Es decir, que la motivación no solamente esté cuando las cosas me salgan bien, sino que sepa desarrollarla cuando aún las circunstancias, cuando las situaciones no me sean favorables o por lo menos agradables. Lo decía y lo comentaba en alguna ocasión con una persona o con algunas personas, motivarse cuando se está feliz, relativamente cualquiera, puede sentirse motivado cuando las cosas le salen como lo planea o como lo desea. Sin embargo, el continuar sobre la línea de la motivación, que se aúna a lo que es la disciplina, la responsabilidad, el conocimiento, por supuesto que la conciencia, tiene que ver desde un punto de vista como la capacidad para poder mantenerse de pie, por mencionarlo de alguna forma, aunque las adversidades se sigan presentando. Algo que también se le ha conocido como resiliencia, la capacidad de afrontar las adversidades, por ponerlo de algún modo. Creo que mucho de lo que va enfocado, parte de lo que se ha mencionado en el transcurso de esta sesión y de las anteriores, es precisamente de buscar herramientas que puedan ser de utilidad para que yo pueda generar u obtener un desarrollo en mi vida favorable en mi vida, perdón, que sería una cuestión de, tengo el derecho a ver contenido basura. Contenido basura, entiéndalo cada quien como quiera. Tengo el derecho a de repente o de vez en cuando distraerme en redes sociales o leer literatura sin contenido o si por lo menos sin un fin de crecimiento. La cuestión es que hacerlo todo el tiempo podría no ser tan favorable. Creo que no es secreto el hecho de saber o mencionar que la cuestión de las polaridades o los extremos generalmente termina por ser un tanto
inapropiado. Las polaridades terminan por ser disfuncionales, para la persona que ejerce sobre esos extremos. Es decir, el no comer nada como el comer mucho puede ser un aspecto de disfunción. El no tomar agua como tomar en exceso exactamente puede ser parte de la misma problemática. El comer con todo el tiempo verduras como no comerlas, por lo mismo. Creo que la mayoría, si no es que todos los aspectos que radican en las polaridades, le terminan por quitar funcionalidad a la persona. En el aspecto de la administración del tiempo no es nada diferente, es decir, el querer tener una agenda siempre estrecha, siempre estricta, basada en un régimen estricto como tal, va a terminar quizá, o muy probablemente termine en la persona por sofocarle, por estresarle, por generar una situación o una condición de ansiedad, estrés y pesar, muy probablemente evitable si se tiene o se procura llevar una regulación. Creo que aquí es donde sí ya entra el aspecto de las agendas, de los calendarios, de los organizadores electrónicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta parte previa, más bien esta parte última de lo que son los organizadores, ya viene después de haber entendido de haber comprendido en qué estoy dedicando mi tiempo, para qué lo estoy enfocando, en lo que lo estoy enfocando, qué aspectos de mi vida realmente se ven enriquecidos por las relaciones que mantengo, qué aspectos de mi vida, refiriéndome a ciertos lapsos de tiempo, están realmente siendo bien aprovechados y qué otros quizá no tanto, qué aspectos de mi vida puedo mantener como un aspecto de ocio o de distracción o de enfoque, y qué otros aspectos me valdría más enfocar de manera más adecuada en lo que son actividades más de mi beneficio. Voy a leer rápido, bueno, no rápido, no me estoy correteando. Voy a leer los comentarios que están haciendo en el chat, ya hay algunos. Entonces, comienzo por favor con Héctor Flores. Dice: hola Charlie, espero estés bien, aquí listo para aprender y te agradezco tu tiempo y te mando un caluroso saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias Héctor, gracias por el tiempo para comentar, por integrarte a la sesión, gracias por tu comentario. Dice Isesa Cortés: escucharte y aprender de tus conocimientos, Charlie, siempre será una buena inversión. Saludo, papá Tocino. Muchísimas gracias. Saludos, papá Tocino, por el tiempo. Señor Ismael, miembro del grupo Samadhi también. Gracias por el comentario, por la compañía y pues por la disposición que también hay. Gracias. Dice Estela Vera: muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Dice Gerardo Gamboa Torres: saludos desde New York. Un saludo hasta allá, hasta New York, gracias por la compañía. Aldela Galloso dice: buenas noches Lee, gracias por compartir sus conocimientos, saludos a todos en la clínica. Gracias a toda la familia Galloso por el tiempo, por la confianza, el acercamiento que han tenido, y pues esperemos también todos se encuentren con salud y con pues que nos mantengamos sanos. Gracias a toda la familia Galloso. Dice Ernesto Fuentes: gracias Eve, gracias por tu pulgar. Tessa Pérez, un emoji de una muñequita saludando. Un saludo, un guiño, posiblemente manda un emoji de guiño. Gracias Tessa por los stickers. Dice Meliagi Aguilar, manda un Snoopy. Muchísimas gracias Meliagi por el sticker también. Derek HC, no estoy seguro, pero creo que es mi sobrino. Un saludo, un fuerte abrazo si es el caso, si no, de todos modos también un abrazo. Dice Javier Menegas Islas, dice: mi buen amigo, un abrazo, cuídate, mucho éxito y un gran abrazo. Y di tu edad verdadera. Tengo 26, no tengo pena, ¿sería? No tengo pena por mencionarlo. Dije que hace algunos meses todavía tenía 25 años, pero no tengo problema, todavía no tengo problema con mi edad. Ya quizá cuando tenga ya 30, 35, 40, quizá ya sea diferente, no lo sé, espero que no. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, mi buen Jorgeis, un saludo a la distancia, un abrazo y muchos éxitos, bendiciones, por supuesto también un abrazo caluroso.
y que primeramente Dios, tu estado de salud y el de tu familia sea mejor. Estamos en contacto y pues aquí andamos. Dice Rose Marín, buenas noches, gracias por transmitir su conocimiento. Muchos jóvenes deberían escuchar su plática. Saludos hasta la clínica. Pues muchísimas gracias por el comentario. Pues esto está abierto al público en general, nada más es cuestión de lo que mencionaba precisamente hace un momento, ¿no? Esto no es un aspecto elitista, realmente esto está, de verdad lo digo, abierto al público en general. Más bien, o mejor dicho, sería cuestión de el apoyo que ustedes han podido ofrecer a las transmisiones, compartiendo, comentando, reaccionando, metiéndose a la página de YouTube, que es Radio Humanismo 4 y 5, en donde también se encuentran las sesiones que ya están pregrabadas, más bien ya están grabadas, de transmisiones en vivo que hubo anteriormente, del maestro Alejandro, él es psicotanatólogo, del maestro Roberto, Roberto Junior, que él es psicoterapeuta humanista, en otras transmisiones donde me he encontrado yo precisamente, de la compañía de quienes han estado en las sesiones, que ha sido, pues quienes han sido. Entonces, y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por el comentario, y pues vamos a hacerlo llegar a quien le pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la distancia, con todo el respeto y el cariño. Dice Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, buenas noches Charlie, un saludo y que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias Oso, compañero de grupo Samadi, también igualmente que te encuentres en excelente estado de salud, y pues vamos a seguir aprendiendo. Derek H. dice, buenas noches, me da gusto escucharte, gracias por la reflexión. Gracias a ti, a Derek H. HC. Sigo con la duda de no sé si eres mi sobrino, si no, de todos modos, muchísimas gracias. García Dragón Ángel, paciente, gracias. Dice, buenas noches Charlie, disculpa, apenas me conecté, Dios te bendiga siempre y saludos a todos los de la cabina. Muchísimas gracias, no te preocupes, recuerden todos, a ti y a todos que están las transmisiones, las vuelvo a subir en la página más bien en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5, y ahí están todas las transmisiones. Si se perdieron esta, se le puede dar una checada posteriormente. Gracias por la compañía, Víctor, y pues cuídate mucho. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la familia. César Aguilar Gómez, buenas noches Charlie, saludos a todos en la clínica. Buenas noches César, aprovecho para comentar, ya la próxima semana nos encontramos, más bien nos acompañas primeramente Dios aquí en cabina en las sesiones, probablemente ya iniciando también con un tema nuevo, ya sería cuestión de coordinarnos también para poder saber de qué sería conveniente informarnos. Si alguien tiene una sugerencia desde mi punto de vista, creo que es bienvenida. Entonces, y pues también para seguir nutriendo en otros aspectos. Si el tema ya se ha dado, pues se puede retomar, o pues se puede hacer mención de que ya está cargado. Dice Rose Marín, una hora de calidad escuchando tu transmisión, Charlie, saludos y gracias. Muchas gracias Rose Marín, gracias por el comentario, por la compañía, por el tiempo, y de verdad no lo digo exagerando, no es algo nuevo, no estoy innovando nada en ese sentido. El concepto del tiempo es algo de verdad que no vuelve, y el hecho de que haya, en este caso, quienes están conectados a la transmisión, que se estén y por supuesto estén dando la oportunidad a su servidor de poder compartir este tiempo y esta experiencia de pues charla, por decirlo de algún modo, pues es bastante gratificante en lo personal, y espero de verdad sea para su desarrollo, para su, pues que les sea de utilidad. Muchas gracias Rose. Dice Tessa Pérez, les envía a todos en la clínica saludos el Gabo. Creo que ya ubico. Bueno, un saludo a Gabriel. Sí lo ubico. Creo que te ubico. Espero no estar rompiendo ningún anonimato. Pues muchísimas gracias. Saludos igualmente a ti y a toda tu familia. Esperando se encuentren, por supuesto, siempre bien, en excelente estado de salud. Para todos los que están comentando, reaccionando y compartiendo, muchísimas gracias de verdad. Sí, es quien creo. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por el saludo. Y pues un saludo a la distancia. Esperamos te encuentres en excelente estado de salud, al igual que toda tu familia. Y bueno, ya esos son todos los comentarios por el momento. Agradezco de verdad el tiempo que se toman para poder escribirlo, integrarse en las transmisiones.
Y ya para ir cerrando, lo decía hace un momento con el comentario de César, probablemente ya la próxima sesión sea un tema nuevo, será cuestión de platicarlo, pero por el momento creo que parte de los puntos importantes que se tenían que tocar se están tocando o se han tocado, y si fuese el caso que en algún momento y hay la oportunidad se retome este tema ya con otros colaboradores, pues adelante, siempre abierto a la disposición de seguir aprendiendo. Y bueno, a modo de resumen, creo que tanto en lo que respecta a la sesión, sí, a Gabriel Fierro, sí lo ubico. Muchísimas gracias, Gabriel, por el tiempo, por la compañía, por el comentario, e insisto, gracias, y espero se encuentren bien, tú y toda tu familia. Y, ¿qué mencionaba? A modo de resumen, la cuestión del validar realmente que lo que estoy haciendo, hablo en lo personal, tenga un sentido o tenga importancia, no solo importancia, sino relevancia en lo que estoy haciendo y en lo que podría, hasta cierto punto, en lo que podría resultar a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. El tiempo no vuelve, y no lo digo yo, no lo digo únicamente yo, no lo inventé yo, por supuesto. Es un aspecto que en el transcurso de la vida de las personas se toma muy a la ligera, como reflexión personal, como reflexión de cierre, por decirlo de un modo. Creo que se toma muy a la ligera. En lo personal, decía en una ocasión uno de mis maestros también, al final, y de forma un poquito burda quizá, tosca, la única obligación del cuidado de una persona, palabras más, palabras menos, es de la mía. O sea, solamente me compete cuidar, obviamente con sus excepciones y en determinadas condiciones. Es decir, por ejemplo, tengo la obligación mía de cuidarme únicamente a mí. Sin embargo, obviamente hay responsabilidades que he adquirido por decisión, de una u otra forma. Por ejemplo, lo que implica el estar vinculado en una relación de pareja, que eso no estoy diciendo que sea cuidar a la otra persona, sino aprender a separar de manera saludable, por supuesto. Lo que son los hijos, lo que respecta a los hijos, obviamente es una cuestión totalmente con un apartado en específico, hasta determinada edad, por supuesto. Mi hija actualmente, gracias a Dios, tiene híjole, ya le iba a regar, tiene 8 años, y pues bueno, a cierto punto depende de los cuidados que pueda darle su madre, su servidor, o sea, yo como su padre. Por lo menos lo tengo de dato, y pues esa es una responsabilidad que he adquirido, es parte de lo que decido cubrir como responsabilidad, y hasta cierta edad, obviamente nunca, por lo menos así lo concibo ahora, nunca va a dejar de ser mi princesa, mi niña. Sin embargo, va a haber un momento dentro de su vida en el que le corresponderá a ella precisamente estar en la postura en la que yo me encuentro quizá, de cuidarse a sí misma, aprender a cuidarse a sí misma o continuar cuidándose, y si así lo decide ella en algún momento, pues también cuidar de algún otra personita. En lo que a mí respecta, la labor de cuidarme a mí es mía. Decía, creo que era Cabral, uno de sus audios más populares, la de no estás deprimido, estás distraído, dice, tenemos la obligación Dios nos ha dado la encomienda de cuidar a una sola persona, y ese soy yo. Es decir, cada quien se cuida a sí mismo. Entonces, en lo que respecta a la cuestión del tiempo o este recurso, para quitarle la etiqueta, esta cuestión de en qué estoy invirtiendo este recurso, habría de ser, o por lo menos lo ideal indica, que habría de ser en cosas que me nutran, que disfrute, que goce, que me sepa agradecer, por supuesto, y que pueda, si es posible, que puedan dejar alguna experiencia, enseñanza o aprendizaje a largo plazo. Creo que por el momento es cuestión de
de aprender a definir qué actividades o qué tiempos sí son prudentes darme de determinada forma, y lo demás irlo descartando. En la medida de lo posible. Esto no es un cambio radical, no se trata de cortarse nada, no se trata de cortar relaciones porque sí o sin sentido. Todo lo que ha estado en este momento, hasta este momento en el transcurso de mi vida, ha tenido una razón de ser. Como parte final, por decirlo de un modo, esa cuestión de saber agradecer o aprender a agradecer a quienes estuvieron, quienes compartieron conmigo determinadas actividades, determinados lapsos de tiempo en el transcurso de nuestra vida, con quien me permití y se permitió ser acompañante en el transcurso de mi vida. Es saber agradecer esas cuestiones, pero sobre todo y no menos importante, por supuesto, agradecérmelo a mí, porque, y lo digo sin arrogancia o lo pretendo decir sin soberbia, pues por lo menos mi realidad, como así lo concibo a este momento, es que sin mí nada de lo que yo vivo sería posible. Y sé que podría sonar muy absurdo o muy obvio, no lo sé. Sin mí yo no puedo hacer nada. Puedo hacer algo sin los demás. Puede ser doloroso probablemente, puede ser incómodo, puede ser tedioso, puede ser de muchas formas. Pero la cuestión es que sin mí yo no puedo estar. Y obviamente sin el agradecerme, mucho de lo que tengo no lo consideraría mío. Esto es parte del crecimiento, del desarrollo. Esto es un proceso de vida que toma tiempo precisamente, y el saber en dónde se invierte este recurso, dónde se invierte este recurso, es vital. Por lo menos, si no bien como una garantía de que donde lo invierto me va a ser redituable, por lo menos sí con una confianza y hasta el momento, por supuesto, un conocimiento, una conciencia de que en lo que lo estoy invirtiendo lo voy a disfrutar. En ese sentido, creo que es válido también permitirme ser un poco flexible o un tanto flexible conmigo en determinadas áreas, sin caer en el cinismo ni en la parte de ser holgazán, y por supuesto de pues saber cerrar. Y pues bueno, yo con esto me despido. Creo que agradezco a todos los que se unieron a la transmisión, a todas las personas que comentaron, que reaccionaron, que compartieron. Está como recordatorio que en la Clínica Humanista se están realizando tratamientos residenciales para personas con dependencia a sustancias, alcoholismo, drogadicción. La información está en los números que se publican en las páginas de Radio Humanismo 4 y 5 en Facebook, de Clínica Humanista, de psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, de Roberto Gutiérrez Jr., de un servidor, y en la página más bien en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5, están todas las transmisiones previas a esta. Esta va a estar la repetición y pues bueno, cualquier duda con cualquiera de las transmisiones que hayan surgido, en los comentarios, eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Si no están suscritos, por favor, intégrense. Es parte de lo que ha hecho que este movimiento siga creciendo. Está a la venta el libro de Historia y Evolución, gracias. Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Están muchas de las referencias que tienen quienes formaron parte de este movimiento en sus inicios. Y por supuesto, cuídense mucho, cuidémonos mucho. Creo que de manera ya como cierre, esta cuestión de la pandemia, espero no haya problema al mencionar la palabra, nos ha traído, por lo menos en lo personal, reflexiones sobre pues, qué estoy haciendo, muy en lo personal, y lo digo sin complicaciones, por lo menos ahora. Creo que una de las intenciones, por lo menos personales, el procurar que lo que hago, si bien no todo el tiempo sea de disfrute, que por lo menos sí sea enriquecedor, en cualquiera de los aspectos que pueda interpretarse, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel personal, por supuesto, a nivel enriquecedor, lo que pueda yo contribuir a otros. Estoy en la mejor disposición por seguir aprendiendo, y si alguien de los que está como parte de esto decide integrarse, bienvenidos.
Y pues seguimos en las transmisiones posteriores. El viernes se presenta Roberto y Alejandro con el tema, creo que es de heridas de la infancia, no recuerdo ahorita exactamente. De todos modos va a estar el flyer en las páginas. Y pues bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte de la Clínica Humanista. Cualquier duda queda a sus órdenes en lo que respecta a informes, terapias individuales, terapias grupales. Aquí en la clínica se dan ambas, terapias familiares, terapias de pareja. Todo el equipo de la clínica que labora aquí es profesional y pues siempre con la mejor disposición de ofrecer un servicio de calidad. Les agradecemos mucho a todos, que tengan excelente noche y nos vemos hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.